Muy buenas noches, gracias por la sintonía, gracias por estar allí como cada domingo. Yo sé que estamos ya entrando en un mes en donde la gente quiere relajarse un poco, fue un año difícil, pero bueno, hay temas que tenemos que necesariamente abordar. La ley del presupuesto público es probablemente la ley más importante que tiene el Estado, porque cómo se usa el dinero público va definiendo el derrotero del país y de la gente, ¿verdad? Gastamos más en salud, más en educación, menos en defensa, bueno, en fin. Hoy vamos a hablar de esto. Vamos a hablar de la ley del presupuesto, de decisiones que se tomaron en el legislativo que generan irritación, el aumento de las dietas parlamentarias. Vamos a estar conversando de eso. Antes, un comentario breve. Cuando nosotros hablamos del tema de la corrupción pública, siempre estamos pensando que el desafío es sobre todo del Ministerio Público, de la Contraloría. Y en realidad cada dependencia pública puede hacer un enorme aporte con una cuestión muy simple. Y voy a dar un ejemplo concreto. En la semana, un abogado publicó en redes sociales una situación sumamente llamativa, por decirlo menos. Dio cuenta de la vida que tienen algunos ujieres que trabajan en el Poder Judicial. El ujier es casi una ordenanza, no podemos decir, pero digamos que es alguien que está trayendo, llevando documentos, acercando a los jueces. Los salarios están entre 3,5 millones, 4, 5 millones de guaraníes. Y en las redes sociales exhibieron cómo algunos de estos ujieres en un año habían estado en Europa, habían visitado Cancún, estuvieron en el Caribe, otro aparecía comprándose una lujosa camioneta. Eso es simple, eso se llama corrupción. No existe ninguna posibilidad matemática para poder financiar esos gastos con esos ingresos. Y ustedes saben que esto se repite en todas las reparticiones públicas. Todos tenemos un vecino, un pariente, un amigo que ha tenido un incremento patrimonial espectacular sin que exista ninguna posibilidad de que esto tenga una explicación razonable en términos financieros. Y coincidencia, ocupan un cargo público en un lugar en donde se puede generar un problema y cobrar por la solución. ¿A qué voy? No hace falta que la Contraloría esté revisando cada uno de estos casos. De hecho, después de esta denuncia en redes sociales, la Contraloría anunció el inicio de un sumario para estos ujieres. En cada dependencia pública, si existe voluntad de parte de la autoridad de restringir los casos de corrupción, es muy fácil tener un departamento interno que haga una revisión de qué pasa con el patrimonio de los funcionarios. ¿Por qué la corrupción es tan cómoda en Paraguay? Es tan sencilla. Porque el riesgo de que te investiguen y te prueben el delito es bajísimo. Es una cuestión de costo-beneficio. Robar es fácil. Que te pillen y que te condenen es muy difícil. Entonces el estímulo para la mayoría es, muchachos, viva la pepa. Yo no creo que haya una comisaría en la que el comisario no se dé cuenta que un oficial de policía viene en una camioneta que jamás en su vida podría comprarse. No creo que en una oficina de inspección del Ministerio de Salud el administrador no se dé cuenta que el funcionario está ampliando su casa y construyéndose una piscina olímpica sin que exista la menor posibilidad de que eso se pueda financiar. En la semana pasada estuve casi 15 días gestionando un crédito para poder comprar un vehículo. Tuve que presentar mi registro de IVA, 2 informes finales de impuesto a la renta personal. Y yo trabajo en una empresa privada. Y esta gente se va a una playa de ventas y se compra un auto 0 kilómetros que cuesta $50.000 sin que nadie se dé cuenta de que allí hay algo raro.
La corrupción existe porque no hay voluntad política, no digo de los gobiernos de turno, porque siempre terminamos solamente personalizando en 2 o 3 personas, en los administradores de la cosa pública. Esta historia de los ujieres pasa todos los días en todas las dependencias. Si hay corrupción es porque somos unos pelotudos que permitimos que la corrupción se siga dando. Bienvenidos, esto es Políticamente Incorrecto. Bueno, y ya les cuento, estamos para discutir sobre el tema presupuesto y sobre las decisiones que se tomaron en el Congreso. El senador Derlis Maidana, del Partido Colorado. ¿Qué tal, senador? ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Luis, para vos, para la audiencia, para la colega Yolanda Paredes, para el diputado Baesken y por sobre todas las cosas un compañero de lucha, gran liberteño, el diputado nacional Dani Centurión. ¿En serio sos liberteño, Dani? Marelo, pero los de antes, no los de ahora. Y Derlis también. ¿Qué quiere decir eso? Derlis también. Estamos también con el senador, con el diputado del Partido Colorado, Dani Centurión. ¿Qué tal, Dani? ¿Cómo estás? Sí, buenas noches, Luis, al senador, a mi compañero de facultad, presidente del Centro de Estudiantes, un gran amigo, a la senadora Yolanda Paredes, saludar a mi colega Mili Baesken y a la teleaudiencia, y espero que en esta mesa prime, como diría el presidente Santiago Peña, en el encendido del arbolito, prime el espíritu navideño. Vamos a ver, ojalá terminemos cantando un din din don acá. Yolanda Paredes, senadora de la República. Hola, Yolanda, ¿cómo estás? Buenas noches, Luis, a la audiencia, a los colegas. Buenas noches. Bueno, y Billy Baesken, diputado del Partido Liberal. Hola, Billy, ¿cómo estás? Muchas gracias, Luis, por la invitación. Un saludo para los colegas parlamentarios y la gente que nos está viendo, ¿verdad? Claro, vamos a dar un espíritu navideño, vamos a ser propositivos hoy, pero siempre con la crítica constructiva de la oposición. La idea es esa. De hecho, quiero arrancar, le decía a Derlis fuera de micrófono, yo le tengo un gran respeto a Derlis Maidana porque creo que es uno de los pocos que habla siempre, nunca esquiva la discusión, y creo que busca argumentos para debatir, y a mí eso me complace mucho. Creo que la democracia se construye así. Por eso quiero empezar contigo, Derlis. ¿Por qué asignarse este aumento de 6 millones en el Parlamento en este momento y sobre todo cuando ese dinero no creo que vaya a cambiar en gran medida la vida de ninguno de los legisladores? O sea, vamos, ninguno se va a hacer multimillonario con eso. ¿Por qué? Bueno, el aumento es de 5.125.000 guaraníes. Y es un poco lo que tenía el legislador antes de la pandemia. Yo he estado como diputado y teníamos un sueldo de 32 millones de guaraníes, de los cuales va 7 a la jubilación y te quedaba 25 millones más seguro médico y 5 millones de combustible. Lo que se hizo fue lo que era el cupo de combustible, ahora se trasladó a gastos de representación y... el cupo de combustible se había eliminado. Se había eliminado. Y no pasa en ningún momento el tope de la ley Godoy, que establece que ningún funcionario puede ganar más que el presidente de la República. Y decirte de que tal vez no es el momento, pero también el Congreso tiene el 0,5% de todo el presupuesto general de gastos de la nación. Por el equilibrio de poderes, el 33% aproximadamente debería ser para el Congreso, porque vivimos en un sistema de pesos y contrapesos con el Ejecutivo, con el Poder Judicial. El 0,5% y prácticamente son 15.000 millones de guaraníes. Y después, Luis, yo te quiero hablar de las bondades del presupuesto que nosotros hemos, por lo menos yo estoy... satisfecho con lo que hemos aprobado, el mayor presupuesto en la historia en la parte social. Bueno, vamos por mi querido parte, Luis. Vamos hasta ahí. Tengo un montón de pero con respecto a lo que acababa de decir, pero quiero escuchar primero la opinión de cada uno. ¿Qué opinan? A ver, Dani, ¿vos qué opinás de este ajuste, aumento de más de 5 millones ahora? Yo me había manifestado el año pasado ya, Luis, no ahora. Recordarán ustedes que el Poder Ejecutivo había remitido una adenda donde justamente se incrementaba el ingreso de los parlamentarios, presidente, vicepresidente, ministros, viceministros y los gastos reservados. No solamente exterioricé mi rechazo
con respecto a esto. No solamente no es el momento. Yo creo que la dirigencia política tiene deudas históricas con nuestro pueblo, y ahí no es una cuestión de color, no es una cuestión cromática, sino trasciende los colores toda la dirigencia política. Y inclusive me había manifestado con el presidente de la República en aquel momento. Le envió un mensaje, le dije: presidente, esto no corresponde, vamos a remitir esto. Finalmente primó en aquel momento una decisión de la mayoría en estar de acuerdo en rechazar eso, ¿verdad? Y ahora algunos colegas sostienen argumentos en defensa de esto. Yo no quiero constituirme en un juez inquisidor de mis colegas, pero sí yo defiendo mis creencias, mis convicciones. Y yo creo que absolutamente no corresponde, no ahora, sino ya desde hace tiempo, y suelo yo mencionar eso porque tenés que demostrar con el ejemplo en la gestión, Luis. Yo estuve al lado del presidente de la República en el centro de poder, ministro asesor político. Yo rechacé, no tenía guardia, no utilicé vehículos del Estado, una gota de combustible no cargué del Estado, un guaraní no le costé a la ciudadanía porque no viajé con el presupuesto del erario público. O sea, siempre una cuestión de principios míos, una cuestión de creencia que comuniqué en su momento a mi bancada, cuando éramos una bancada de 17 miembros y estamos 5, ¿verdad? Yo ya había comunicado eso, le comuniqué al presidente de la Cámara, a la mesa directiva. En fin, yo cumplí en finalmente actuar de acuerdo a lo que yo creo. Y respeto, pero no estoy de acuerdo con la decisión de la mayoría. ¿Billy? Sí, convengamos, Luis, que el legislativo, el legislador, el parlamentario, es la representación del pueblo en un poder del Estado. La ciudadanía quiere que emulemos a la antigua Roma, donde los legisladores prácticamente legislaban ad honorem, ¿verdad? No digo ir a un extremo, pero sí hay que tener un poco de empatía con la ciudadanía, la sufrida ciudadanía que hoy estamos viendo. Este gobierno y los anteriores del mismo signo político no han solucionado el transporte público. Por ejemplo, la gente sufre todos los días por el mal servicio del transporte público. El tema de los medicamentos oncológicos, estudios y medicamentos en los hospitales también. Yo creo que faltaríamos a la ética si acompañamos este tipo de autoaumentos. O sea, no tiene sentido, no corresponde desde ningún punto de vista, y creo que por lo menos desde este último bastión de nuestra representación departamental de Central, como oposición tenemos que levantar la bandera de que estamos en sintonía con la gente y que lo que queremos es que la gente viva bien y no crear ciudadanos de primera y de segunda clase, porque esto es crear el oficialismo colorado. El cartismo está creando ciudadanos de primera y de segunda clase, y lo vamos a conversar en el transcurso del programa, Enrique, porque hay algo que me pica y tengo que decirlo. Hoy el presidente Peña tiene 250.000 millones de guaraníes más en su banco, porque los fondos jubilatorios fueron a parar a ese banco gracias a una ley que ellos hicieron el año pasado. Hicieron leyes a medida y están gobernando para beneficios personales. Le toco madera, no sé quién es Enrique. Perdón, Luis. Perdón. Yolanda. Perdón, Luis. A ver, Yolanda, contame, ¿cuál es tu posición sobre La esto? pucha, mi posición es pública, realmente. Yo creo que en todos los idiomas acá, mi colega Derli lo sabe, que en cada sesión del Senado vengo repitiendo. Y desde que asumí una banca en el Senado, yo vengo repitiendo y poniendo al tapete las necesidades de la gente. Y en este ambiente y cerca de un fin de año donde la gente realmente no sabe cómo llegar a fin de año, cómo cubrir sus deudas, hemos tenido un año durísimo, la falta de empleo, evidentemente que no es el momento para hacer un aumento de nada, ni de 1 millón de guaraníes. Yo creo que la gente no nos va a perdonar porque hay mucha desigualdad social. En este ambiente es imposible hablar de un aumento, y más todavía en un parlamento también tan denigrado. Dicen la gente que es el peor parlamento. Yo no tengo mucha experiencia, pero todos dicen que es el peor parlamento en la historia del Paraguay. Entonces, lastimosamente, hoy yo soy parte de esto y hay que asumir, hay que tomar posiciones. Y mi posición es bastante dura en ese aspecto. No es el momento, no hay clima. No podemos nosotros, mientras tenemos una ciudadanía hambrienta allá afuera, cargar nosotros más dinero a nuestro bolsillo. Derli, yo sé que el presupuesto del Congreso en el
paquete total del presupuesto público no tiene mayor peso. O sea, vos podés eliminar el Congreso, el presupuesto, y, digamos, la variación en los grandes números no va a ser importante. La cuestión es, sobre todo, de señales. Es decir, en estos días el propio gobierno dio a conocer datos sobre lo que es el nivel de salarios en el Paraguay. El grueso de los trabajadores está en el sector informal. Y en el sector informal, digamos, una mayoría importante ni siquiera alcanza el salario mínimo. O sea, cuando nosotros hablamos del salario mínimo de Paraguay, hablamos de un salario techo y no de un salario piso. En Honor Colorado, cuando se reúnen para discutir estos temas, ¿cómo se plantea esto? Porque esto te genera necesariamente, inevitablemente, una reacción emotiva de parte de la gente que está viviendo esa situación, ¿verdad? Tiene un salario que apenas alcanza el mínimo, padece una cantidad de problemas. Y resulta que sus representantes, que tienen la decisión de poder definir su propio salario, se aumentan. ¿Ustedes consideraron eso en Honor Colorado? Por supuesto que, Luis, que sí lo consideramos. Y decirte que esos problemas de informalidad, de empleo, de subempleo, no se solucionan con esos 15.000 millones de guaraníes. No, claro que no. No se soluciona bajo ningún sentido. Decirte también... Por eso yo te decía de señales. Sí, pero se vuelve a un nivel de salario del legislador, y ellos todos lo saben, de un nivel prepandemia. Es cierto, 5.125.000, pero no supera lo de la ley Godoy, y encima, como te dije, es un derecho que ya tenían. Yo, por ejemplo, los diputados, yo reivindico el tema, ese gasto de representación que se aprobó. Y nosotros también sí que tenemos que recorrer todo el país. El diputado de Alto Paraguay, el diputado de Itapúa, ¿cuánto te cuesta de combustible ir hasta María Auxiliadora o venir a distancias tan grandes? Y yo creo que no es un privilegio, sino que es una herramienta que te va a permitir cumplir mejor tu trabajo, ¿verdad? En eso sostenemos, pero yo después quiero hablar de los grandes números que hemos aprobado a favor de la gente, porque acá dice una clase indolente ante los problemas ciudadanos, y creo que no, porque estuvimos hablando recién con el presidente de la Comisión de Presupuestos. Yo hace 30 años estoy en el Senado, me dice... Nunca hemos aprobado estos montos en la parte social, pero por supuesto las grandes cadenas de comunicación que tienen una línea bajada y que la respetamos principalmente en contra del coloradismo, siempre hagamos lo que hagamos, nunca vamos a dar gusto a los miembros de la prensa. Derlis, ya escuché esa historia y te voy a decir una cosa, yo hace 30 años hago periodismo, Derlis, buena parte hice el presupuesto. 14 o 15 millones de dólares en salud no cambia nada. O sea, tampoco me digan que es un presupuesto revolucionario, porque eso no es cierto. Acá los cambios son muy graduales y no es culpa de ustedes. Tenemos un presupuesto rígido. El 70 o el 80% del presupuesto no se puede cambiar porque son salarios. Salarios que fueron cargando toda la clase política a lo largo de las décadas. Entonces... que me digan que aumentaron 14 o 15 millones de dólares en salud, no me venga a decir que eso es revolucionario, o como dice algún disparatero colega, ya no vamos a tener pollada para poder comprar medicamentos. Eso es mentir. Eso es tomarle el pelo a la gente. Pero vamos a hablar de los datos, porque nosotros estamos hablando de presupuesto, Luis. Sí. Y otra cosa, yo he tenido la dicha también de ser gobernador, y siempre vos tenés, bueno, tenemos 60.000 millones. Ese es tu presupuesto. Ese es tu presupuesto. Y ahí está la ejecución. A principio del año Hacienda te dice, hoy el Ministerio de Economía, bueno, muchachos, no llegamos a 60.000, vamos a llegar a 50.000. Luego de junio dice, no se cumplió las metas de recaudación, y finalmente vamos a llegar a 40.000. O sea, el presupuesto es una expresión de deseo que ojalá se materialice al 100%. Es un dibujo. Así hasta mismo que se ejecute. Pero por eso el tema de los gastos rígidos, que no han cambiado de manera importante, son los que... Yo ese es el único dato que no tengo confirmado, pero hablan, y por eso yo no hablo sobre datos que no tengo confirmados, hablan de que en este presupuesto que hemos aprobado, la influencia de los salarios bajó del 68 al 52%. Porque aumentó el ingreso. Pero eso está sujeto a confirmación, Luis. A ver, ¿qué dicen ustedes? Hay una cuestión que yo le quiero preguntar a Derlis. Silvio Ovelar dijo en
en el Senado, ese día que estábamos estudiando el presupuesto, que ya no va a faltar medicamentos en salud. Yo quiero ver para creer, porque no va a faltar. Hoy en día falta lo básico. No hay jeringa, no hay suero. Y ojalá que sea cierto, porque nosotros no podemos permitir que los ciudadanos sigan con falta de medicamentos. Eso para mí es imperdonable. Totalmente. Luis, ahí, A ver, sobre el punto, hay una sensación de que este gobierno aumentó la desigualdad entre paraguayos. Y es justamente por este hecho que el presidente avala el autoaumento de los legisladores y el oficialismo obviamente promueve esto. El año pasado ya se intentó y la propuesta fue del Ejecutivo de Erlis. Y esa sensación hacen de que se socave la débil institucionalidad y la democracia hoy en nuestro país. Yo estoy convencido, porque vemos todos los días, Luis, hay un partido, el Partido Colorado, que está secuestrado por el cartismo está construyendo un partido único, están centralizando el poder de la República, están debilitando la democracia para seguir gobernando por muchos años más. Y nosotros desde la oposición obviamente que vamos a estar en contra siempre, porque estamos en sintonía de la gente que más necesita. Desde mi representación departamental de Central hacemos leyes para la gente que más necesita y no podemos estar, pero de ninguna manera, a favor de esto, Está porque bien, están diputado. aumentando la desigualdad entre paraguayos y eso no corresponde. Y esa bomba va a explotar y ustedes van a ser los causantes nuevamente de un enfrentamiento civil y a eso es lo que no queremos llegar. A ver, sí. Dani. Bueno, yo no quiero ser tan fatalista, ¿verdad? Yo quiero ser un poco más optimista. Si bien es cierto, en ciertas áreas, como señalaba Derlis, hay una mejora interesante. Es un presupuesto mejor. Un presupuesto mejor es también un argumento para decirle al Poder Ejecutivo que ya no puede tirar su ayacá hacia el gobierno anterior, ¿verdad? Porque este ya es un presupuesto elaborado, construido absolutamente por funcionarios dependientes de este gobierno. Ahora, en materia de salud pública hay ciertas mejoras, se incorporó un mejor presupuesto para la adquisición de medicamentos, que es lo que reclama la ciudadanía. En materia de seguridad, la incorporación de 5.000 nuevos agentes policiales, que también es bien visto. Veremos finalmente el resultado, porque nos preocupa la capacitación, esa capacitación de 8 meses, un año, no sé si eso qué efecto va a tener finalmente, pero es positivo porque en materia de seguridad es lo que reclama la ciudadanía permanentemente. Ahora, donde sí yo cuestioné es en materia de educación. Acá tenemos dos recetas, Luis. Uno va al médico, le diagnostica la enfermedad y le receta medicamentos para atacar esa enfermedad. En el Paraguay nosotros seguimos siendo el país que menos invierte en educación. Creo que llega al 3.5% del PIB. No llega ni siquiera a eso. El más bajo de la región. Nuestros vecinos casi nos doblan. Un pueblo que no invierte en educación está condenado a continuar en el subdesarrollo, en la pobreza. Ese 20-22% de pobre y pobre extremo que tenemos nunca van a salir de la pobreza si no invertimos en educación para tener un resultado a mediano y largo plazo. Y algo demasiado importante, que es el combate a la corrupción pública. Lo que vos señalabas, la corrupción y todo lo malo no está solamente en el Parlamento. No. Eso es un mal endémico que afecta a toda la gestión pública. Es más, si consideramos el presupuesto, obviamente la mayor parte está en el Poder Ejecutivo. 95, 96%. Y con respecto a educación, yo le reclamaba al ministro de Economía, Luis, y esto me quedó y quedó como una cicatriz hiriente. Yo como parlamentario y una de las mentes más importantes en materia del manejo administrativo financiero, que es el ministro de Economía, Fernández Baldovino. Yo le decía, ministro, en educación necesitamos un presupuesto revolucionario. Y me decía él, y creo que vos utilizaste también un término de revolucionario en tu opinión, y él decía, no, yo prefiero utilizar el término de evolución. Y evolución es el cambio gradual. Nosotros necesitamos un cambio radical. No podemos hablar de evolución cuando tenés 300 centros educativos públicos, que no es, porque todo pues se toma de que nosotros le atacamos a este gobierno porque somos disidentes. No es así, sino simplemente ilustramos y relatamos los hechos como son. 300 centros educativos que siguen teniendo letrina, que no tienen baño moderno. 100 centros educativos públicos donde nuestros niños no tienen sanitario, tienen que ir al vecino a ingresar al sanitario. Entonces no podés hablar de evolución. Acá hay que revolucionar. Imagínate que si miramos, y vos sos, no es mi área, vos sos muy bueno, te suelo seguir en materia del análisis económico y financiero público. 20 años, los últimos 20 años, ha bajado gradualmente la pobreza en el Paraguay
Y hicimos a la chambonada los gobiernos sucesivos los últimos 20 años, 5, lo cual le tocó también a la oposición, ¿verdad? Sí. Gobernar. A la chambonada, y aún así tenemos una estabilidad macroeconómica. Tuvimos una pandemia después de 1918, que eso no deja solamente secuela en temas sanitarios y la pérdida de vidas, sino el impacto económico y social negativo. Pero aún así, el Paraguay se repone. ¿Qué quiere decir eso? Que somos un país riquísimo. Y Luis. Entonces lo que necesitamos es un compromiso de todos, lo que vos señalabas, del poder legislativo, ejecutivo y judicial, combatir frontalmente a la corrupción pública y tener un presupuesto revolucionario en materia educativa. Después el resto vamos a ir anexando y la vamos a ir peleando todavía. A ver, le quería preguntar a Derlis, una sola vez pude entrevistarme con el presidente Santiago Peña desde que asumió, ¿verdad? Pero antes, incluso cuando era ministro de Hacienda, hemos conversado varias veces. Yo comparto muchos de sus planes de reformas, creo que son sumamente interesantes, pero me preocupa esto de Derlis y por eso pregunto, ¿qué lectura hacen en Honor Colorado? Las reformas más complicadas todavía están pendientes. La reforma de la caja fiscal, porque vos sabés que van a tener que necesariamente afectar a beneficios potenciales de sectores que saben organizarse y que se van a resistir, lo cual es también natural que vaya a ocurrir, ¿verdad? En el área de educación todavía no hemos tocado los temas más complicados. Me parece bien el programa AME0, pero todavía tenemos que modificar currículum, hay que buscar nuevos docentes. O sea, hay reformas muy complejas que hacer que tienen un alto costo político. Entonces la pregunta es, en ese escenario, ¿por qué generar crispación? O sea, este aumento podía darse dentro de 2 o de 3 años. ¿Por qué apurarse y hacerlo ahora? Parece adrede, parece que es para... Te toco la oreja, a ver cómo sigue. Eso es lo que yo no entiendo. No, pero hagamos, en el tiempo que se haga siempre va a generar crispación este tema. En segundo lugar, con respecto a las reformas, la creación del Ministerio de Economía, la creación de la DENIT, que es la fusión de tributación con aduanas, permitió una recaudación récord de casi 900 millones de dólares más en un año. Está bien, pero son reformas polémicas. Para honrar el compromiso con la ciudadanía. Correcto. La ley del servicio civil que sacamos bastante bien del Senado, ahora pasa para su discusión en la Cámara de Diputados. La superintendencia de pensiones, lo que sí que estamos también nosotros apurados porque falta que se le designe un integrante para que por fin funcione esa superintendencia de pensiones. Rige. Y la caja, la reforma de la caja fiscal. Y no pasa nada, no tenemos la superintendencia. Y la reforma de la caja fiscal, que es sí, un compromiso de Estado de nosotros también, los legisladores, que hay que tomar decisiones difíciles en su momento. Pero ahí quiero ir a algunos números, mi querido Luis, de este presupuesto que nosotros 4 que estamos en legisladores, por acción o por omisión, tenemos nuestra cuota de responsabilidad. Ministerio del Interior, 75 millones de dólares más. Con eso, entre ellos van a recibirse el próximo 19 de diciembre 5.000 nuevos suboficiales de la Policía Nacional. Se recibían 1.000 al año, ahora 5.000, se triplicó el grupo Lince. Ministerio de Educación, yo coincido, pero 1000 por 1000 con mi amigo el diputado Dani Centurión, de que tenemos que pasar del 3,5% del PIB al 7, al 8 y al 10 en educación. Pero ahora le estamos dando 95 millones de dólares más, 742 mil millones de guaraníes a el Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación tiene un presupuesto de 1.000 millones. Ministerio de Salud, 115, no es 15, Luis, 115, voy a terminar, Luis, 115 millones de dólares más. Es cierto, hay muchas denuncias que faltan medicamentos, Yolanda, lo dije a la ministra en estos días. Seguimos, Ministerio de Desarrollo Social, pasamos 510 millones de dólares más al Ministerio de Desarrollo Social. Entre ellos va a incluir a 40.000 nuevos beneficiarios del programa de adultos mayores
y Tecoponá vamos a pasar de 170.000 a 200.000 beneficiarios. Este de adultos mayores que vamos a tener de 300, vamos a ir a 340.000, yo creo que tenemos que buscar la fórmula, queridos colegas legisladores, de hacer una ampliación presupuestaria y fabricar un 50, 60.000 en el año, porque o si no, demasiado tiempo van a ir aguardando los que van a recibir en orden decreciente. Ahora, la primera tanda que está generando muchas críticas, que yo creo que el ministro de Desarrollo Social tiene que trabajar en el tema del listado de 106 a 90 años, pero si nosotros no aprobamos una ampliación, le va a alcanzar a la gente de 65 años dentro de 4 o 5 años. Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat, el ministro Baruja está haciendo un gran trabajo, un ministro político, guapo, 36 millones de dólares más al Ministerio de Desarrollo Social. La educación es nuestra prioridad, claro, 70.000 millones de guaraníes más a las universidades públicas del interior de la República, 190.000 millones de dólares más a la Universidad Nacional de Asunción. Entonces, son a las claras de que podemos cometer o no el error de los 15.000 millones de guaraníes, pero acá estamos hablando de un presupuesto social que va a beneficiar mucho a la gente. Ahora, totalmente de acuerdo en el tema de la ejecución. Después tenemos que controlarle a los ministros si hacen o no la ejecución correcta de estos recursos. Pero, ¿sabes qué pasa, Derli? No es solamente cómo ejecutan. Yo te vuelvo a repetir esto. Cuando vos aumentás salario, aumentás gastos rígidos. O sea, esos 5 millones de guaraníes mensuales, sí o sí Hacienda los tiene que pagar. Lo otro está en el papel, no sabemos si se va a cumplir. Va a depender de la recaudación, va a depender de que no tengamos una sequía y se nos desplome la recaudación porque cayó la producción agrícola, va a depender de que el río no baje. Todo eso depende de, pero el salario se paga sí o sí, eso es un gasto rígido. Entonces, este presupuesto sigue manteniendo el mismo gasto rígido. Tengo muchas promesas de que va a ser mejor, pero lo cierto es que los salarios se van a pagar y hoy hay más salarios. En un momento en donde la gente pero en la tiene torta el mismo total del ingreso. Presupuesto, según las informaciones que estamos cotejando con los técnicos, baja del 68 al 52% el gasto en salario en todo el presupuesto general de gasto de la nación. El presupuesto que es un dibujo. Sí. Cuando terminemos el presupuesto y veamos la ejecución, veremos cuánto se ejecutó en salario y cuánto se ejecutó en inversiones. ¿Hay agenda propia en el Congreso más allá de los proyectos que presenta el Ejecutivo? Agenda propia no tiene el Congreso, no. O sea, no hay un plan, digamos, que la música pone en el quincho se pone la música, lastimosamente mis colegas bailan a ese ritmo. No hay ningún plan, o tal vez hay un plan muy bien, ¿cómo se dice? Delimitado. Pero yo, justamente Derli, acá los colegas colorados estaban hablando de un Paraguay que yo no conozco, Luis, sinceramente no conozco. Ese presupuesto que supuestamente está súper modificado puede ser una maravilla, pero el problema en Paraguay es la administración, la mala administración y la corrupción y un poder judicial corrupto. Mientras eso no solucionemos, mientras haya un poder judicial y un ministerio público que está arrodillado al poder político, esto no va a mejorar nunca. Porque es lo que vos decís, la gente roba 2, 3 millones, no pasa nada. Pero ese pobre infeliz que robó una garrafa de gas, sí, está en la penitenciaría. Entonces esas desigualdades, si nosotros no logramos mejorar en este país, yo no le veo, no puedo hablar de macroeconomía en un país donde yo veo mucha pobreza y falta de empleo, donde yo veo una juventud que está desanimada y lo único que piensa en irse de este país. Entonces, el país que a mí me pinta el Partido Colorado no es el país que está allá afuera, es el país del pueblo, de la gente común. Y mientras eso siga, yo creo que no hay ningún presupuesto que alcance, yo no veo ninguna modificación sustancial, que es lo que habla el oficialismo. Es más, a la Corte Suprema de Justicia yo pedí que se le recorte, no querían recortar porque no hay que tocar otro poder del Estado. No puede ganar un miembro de la Corte Suprema 50 millones de guaraníes. Estamos hablando de la ley Godoy. La ley Godoy dice que nadie tiene que ganar más que el presidente. Resulta ser que en este país cualquiera gana más que el presidente. O sea, es que Luis, cuando nosotros le llamamos a cualquier autoridad allá en el Senado para pedirle informe, cualquiera de ellos gana más que nosotros, por ejemplo. O sea, hay una desigualdad. Si nosotros no hacemos una reestructuración, pero de arriba a abajo,
todo lo que significa niveles salariales, funcionarios, esto no va a funcionar. El Estado debe ser reformado desde arriba para abajo. Yo no le veo otra salida, Luis, así, en estas condiciones no le veo. Luis, espera un ratito, acá Derli habla de montos siderales, contale Derli también de que de 262 mil millones de guaraníes que este año presupuestaron para los transportistas, el próximo año le van a dar 350 mil millones de guaraníes con el pésimo servicio del transporte público. Contale también Derli a la gente que nos está viendo, Luis, yo les cuento, el Viceministerio de la Agricultura Familiar tiene 2.400 millones de guaraníes para 260.000 agricultores dedicados a la agricultura familiar campesina. Le están extinguiendo a la gente pobre. Este es un presupuesto que hace que el rico sea cada vez más rico, que son ustedes, y que el pobre, nosotros, el 97% de la población, y estemos ahí mirando tipo el perro este con el pollo al espiedo. Tenemos una agenda, Luis, nosotros desde la bancada del PLRA estamos haciendo leyes para la gente que más necesita. Después de casi un año acá pudimos aprobar en diputados, darle media sanción a la ley que desmonopoliza los juegos de azar. Eso va a dar más oportunidades laborales a la gente que está necesitando trabajo. Ahora estamos trabajando en una ley de precios cuidados, que próximamente, ojalá me des la oportunidad para contarle a la gente. Queremos mitigar la inflación galopante que hoy tenemos. El precio de la carne está altísimo y de otros productos de la canasta familiar. Estamos combatiendo de alguna u otra manera y tenemos ciertos logros, porque hay que ser sincero. ¿Qué hace la oposición? No solamente criticar y despotricar contra el oficialismo. La lucha que tuvimos este año en cuanto a los medicamentos oncológicos al presentar el proyecto de ley de aumento al impuesto al tabaco dio un resultado positivo. Tal vez no se aumentó los 2%, porque ellos protegen a los tabacaleros. No se aumentó el 2%, pero sí hoy tenemos un presupuesto reflejado, se sensibilizó al Ejecutivo gracias a los enfermos oncológicos y sus familiares, y hoy hay un aumento de 53 millones de dólares para la compra de medicamentos. O sea, la oposición tiene sus méritos en este presupuesto de gasto de la nación, pero hay que contarle toda la verdad. Por supuesto, diputado. Así como usted, yo le pido a la producción que pueda poner el tuit de la senadora Esperanza Martínez, que reconociendo los aumentos de salud. Y también, gracias a nosotros, nosotros y esta versión, los enfermos esta y los familiares hicieron por supuesto que colabora también, diputado, usted haciendo la denuncia, pero la mayoría, usted no pueden ustedes solamente criticar, esos dos puntos que me parece, está bien que critique, no hay problema, pero también tienen que reconocer los avances sociales en el proyecto de presupuesto. Yolanda, yo coincido contigo, el tema del Poder Judicial, la impunidad, la corrupción, por supuesto, pero acá nosotros, este debate nos convoca a hablar del presupuesto que hemos aprobado para el año que viene. Y me confirma el ministro Fernández Baldovino, que está viendo el programa. Bajó ya al 52%, del 70% al 64% y ahora al 52% en la influencia de los gastos rígidos en el presupuesto. Y los gastos rígidos en el presupuesto van principalmente para aumento en educación y salud. En salud se disminuye la brecha salarial de 1.000 médicos de los 2.800. Y en educación se está cumpliendo con propuestas históricas como el salario mínimo docente y el escalafón, que nunca se cumplieron. Entonces, por supuesto, y el tema del aumento al INCAM, en la versión Senado ampliamos 25 millones de dólares más para el INCAM y casi 115 millones de dólares para el Ministerio de Salud. Ani, ¿cómo manejan? No sé si hay una disidencia colorada todavía, ¿verdad? O sea, claro que estamos, Luis, no 5 decía, ¿verdad? Pero, ¿cómo maneja? Porque, a ver, yo hay una cosa que nunca voy a entender en la lógica a veces del Partido Colorado, que es tan fuerte el juego de la oposición interna, que se olvida que el gobierno es colorado. Este es un gobierno colorado. O sea, será cartista, pero es un gobierno colorado, ¿verdad? Entonces, obviamente, a todo el Partido Colorado le conviene que se hagan algunas reformas que se prometieron que se van a hacer. ¿Cómo se maneja eso dentro del Partido Colorado? Imagínate que nosotros, después de las internas, yo hubiese querido que sea Arnoldo Vigil el presidente de la República,
perdimos las internas y como un demócrata, un republicano, acompañamos lo que decidió la mayoría y todos llevamos ese mismo mensaje, esas propuestas electorales del candidato de la lista 1 del Partido Colorado, Santiago Peña, a cada uno de los hogares, en mi caso, lo que me corresponde a mí, el distrito de Capital, Asunción, ¿verdad? Recorrí los 68 barrios llevando el mensaje de Santiago Peña y soy uno de los que pide a gritos que se cumpla esos compromisos electorales. Por eso yo decía, el año que viene con este presupuesto ya no tiene excusa este gobierno. Tenemos que empezar a ver resultados que todavía no estamos viendo. Vemos un gran esfuerzo que hay, es cierto, se reconoce la labor que hace la DENIT, se reconoce el gran trabajo que está haciendo un ministro político como Baruja, la señora Barán, una gran profesional del Ministerio de Salud, hace un gran esfuerzo. Entonces, se ven ciertas señales de que con este equipo se puede llegar a capitalizar beneficios para la ciudadanía. En lo que respecta a la disidencia en la Cámara de Diputados, de 23 colorados que habían ingresado por Fuerza Republicana, hoy somos 5, ¿verdad? Pero tenemos nuestra identidad y nuestras críticas siempre han sido constructivas, Luis. Nosotros no apuntamos a la destrucción, porque si nosotros apuntamos a la destrucción o a ponerle palo a la rueda, no le estamos afectando a Santiago Peña. Santiago Peña, presidente de la República, con todos los privilegios que conlleva ser el líder político y administrativo más importante de la República, le perjudicamos a ese ciudadano más vulnerable. Según el último censo, estamos hablando de un 20-22% de paraguayos que viven en la pobreza y la pobreza extrema. Una herencia de exclusión social y falta de políticas públicas que trasciendan los gobiernos históricas. Yo siempre tengo que repetir, porque si no, pues cuando uno critica se toma mal desde el oficialismo, ¿verdad? Claro. Pero existe un gran compromiso desde el Parlamento, desde nuestra bancada, de seguir poniéndole el hombro al gobierno. Vamos a seguir criticando de manera constructiva lo que está mal. Vamos a seguir siendo celosos defensores de la independencia de los poderes del Estado, de la institucionalidad de la República y del respeto a la democracia. Esas son nuestras banderas, Luis. Yo creo que nuestro país es un país sobrelegislado. Hay algunas reformas que tenemos que hacer. Yo he presentado un paquete de leyes con respecto al combate frontal a la corrupción pública. Se acordarán un trabajo de 5 o 6 meses con muchos asesores constitucionalistas. Le visita al fiscal general del Estado, ministros de la Corte, penalistas, para que no prescriban los hechos de corrupción pública. Un trabajo de 6 meses en 3 comisiones aprobadas, 3 comisiones donde firmaron inclusive diputados del oficialismo. Argumenté en el pleno, y acá está Billy, no me va a dejar mentir, en 5 minutos mandaron al córner el proyecto, sin debate, no hubo argumento legal ni constitucional. Entonces necesitamos de que eso que decimos llevemos a la acción, no solamente en el Parlamento Nacional, insisto, en una agenda país, porque tiene que estar el Poder Judicial, porque si existe corrupción es porque existe impunidad, porque existen jueces y fiscales que trafican y venden resoluciones, Luis. Y, por supuesto, el Poder Ejecutivo, porque de otra manera vamos a seguir como estamos. A las chambonadas, inclusive, vamos dando pasitos hacia adelante. Imagínense si medianamente cada gobierno hace bien su tarea y incluimos en esa carga de responsabilidad a los 3 poderes del Estado. Ya que está mirando justamente el ministro Fernández, aprovecho, ¿verdad?, para decirle, ministro, por favor, te estoy invitando hace rato porque... ¿Ya aceptó? Ya aceptó. Ah, bueno, está perfecto. Bueno, porque yo quiero debatir con el ministro. A ver, yo siempre insisto con esto. Sí, creo que hay mejoras en el presupuesto. Vamos a ver cómo se ejecuta después. Pero lo que no veo todavía es cómo afectamos al sector real de la economía, que es ese trabajador informal, que son las microempresas. Sí. Las micro y pequeñas empresas emplean al 70% de la gente que está trabajando. Y esa gente, y estos son datos oficiales del gobierno, en un 50% solamente consiguen crédito de la usura, pagando tasa de interés de más del 150%. ¿Cómo cambiamos la realidad de esa gente? Ministro, está cordialmente invitado. Y le quiero preguntar a Derlis,
¿Por qué se evita el debate, Derli? O sea, estás tan solo, digo, es tan poca la gente que puede argumentar como vos por parte del oficialismo, por eso esquivan los debates. No, lo que pasa es que eso es un fenómeno mundial, el tema de que las buenas noticias no tienen un impacto. O hacer 9 cosas bien y nadie va a decir nada, pero hacer uno mal y con razón vienen las críticas. Nosotros generalmente participamos, discutimos y en la mayoría de las veces, por ejemplo acá con Yolanda, que es una excelente legisladora que siempre presenta también algunas objeciones, a veces aprobamos en comisión algunas de las propuestas que ella tiene. Hay veces que nos ratificamos en la versión de la comisión, pero tenemos una mayoría holgada que nos permite sacar la agenda y aprobar los proyectos que envía el Poder Ejecutivo, y yo sé también del diputado Centurión y su bancada que en el 70-80%, a pesar de que ellos mantienen su identidad, apoyan las iniciativas buenas que envía el Poder Ejecutivo. No tenemos miedo a debatir. En otros términos, Derli, es un parlamento manejado por los colorados. Nosotros apenas estamos respiramos, pero es apenas natural, nos escuchan. Yolanda, porque tenemos... Nos dejan hablar 2 horas y ustedes aprueban exactamente lo que ya ustedes sé, quieren. pero se Somos floreros de se ese parlamento. garantiza el debate, Yolanda, y El encima debate. ese mandato nos dio la ciudadanía. La ciudadanía es lo que dijo, ganó Donald Trump, ganó en 28 de los 50 estados en los Estados Unidos, tiene mayoría en el Congreso, en la Cámara de Representantes, en las gobernaciones. Hay que respetar y lo que tenemos que es no abusar de esa mayoría No abusar. y tratar de sacar leyes. Y yo creo que este proyecto de ley, fin de año, del año próximo, ojalá que nos podamos reunir y veamos algunos avances. No es la panacea, no es la solución, pero yo creo que este presupuesto en lo social es infinitamente superior al vigente actualmente. Derli, ni un solo proyecto beneficioso para esa ciudadanía común no nos sacaron este año, ni el año pasado ni este año, y estamos terminando. Y ahora me vienen a hablar de un presupuesto que es una maravilla, una mentira. Es una mentira. Vamos a porque ver en no la ejecución, Yolanda. No, vamos a ver la ejecución. Vamos a ver la ejecución el año que viene. En diciembre vamos a volver a hablar. Porque si ustedes no superan la corrupción interna que tienen, la manipulación de las licitaciones públicas y la corrupción, esto no se va a poder llevar adelante jamás. Si ustedes no controlan eso, no va a haber plata que les alcance. Cuando no se roba, alcanza. Y ese es el desafío que tiene el Partido Colorado. Y hasta ahora yo no he visto mejoría en ese aspecto. Es el gran desafío. Aprobamos está en diputados también, no sé si ya se despidió sobre la nueva ley de integridad, que es un compromiso que había asumido el Paraguay en una red mundial de lucha contra la corrupción. Y cierto. ¿Qué es la ley de integridad? Y la ley de integridad se le da mayores facultades a la Contraloría General de la República, se integra lo que es auditoría del Poder Ejecutivo, se integra. No auditoría. Secretaría Nacional Anticorrupción pasa bajo la órbita de la Contraloría, mayores presupuestos, y se crea un consejo que va a trabajar con el Contralor en todo esto. Un consejo de amigos, porque el que va a estar al lado del Contralor es el representante del Ejecutivo. Un consejo de amigos es lo que están armando con esa ley, y está bien para que dar más impunidad diputado, al pero oficialismo. el 95% eso lo denunciamos también, Luis. Yo me pregunto, Luis, y acá la pero gente, eso es ¿qué responsabilidad más obras bien de del Poder gran Judicial, envergadura diputado? hicieron en todo este tiempo, en los 1 año y 3 meses que estuvieron? ¿Qué hicieron? ¿Ustedes qué hicieron por el país? No hicieron nada todavía. Diputado, cuando le dimos el un presidente Federico Franco fue presidente el año pasado, me dejas terminar. Te dejo terminar y después te contesto. Le dimos un presupuesto importante al Ministerio de Obras Públicas. El Ministerio de Obras Públicas no hizo ninguna obra de gran envergadura todavía. Grandes cosas no hicieron. Lo único que hicieron es leyes a medida, de forma a beneficiarse, como lo de Bueno Ban, que se transfirieron 250.000 millones de guaraníes al Banco del Presidente de la República y este señor ministro de Economía y Finanzas. Y después nada, no hicieron grandes cosas. Ahora pintan un presupuesto que no es así tampoco, Luis. Porque ¿a quién benefician? Y para que la gente que nos está viendo... hay necesidad de premiarle a los transportistas, a los empresarios del transporte público. Dan un servicio diferenciado. Por el mismo servicio, este año le pagaron 262.000 millones de guaraníes y el próximo año le van a pagar 350.000 millones de guaraníes. A ver. No, falta naturalmente una reforma en todo el sistema de transporte, pero ese subsidio también se paga
en representación del usuario. En segundo lugar, con respecto a hechos de corrupción, mi querido diputado, cuando tu partido por fin estuvo en el poder, por un accidente en la historia se realizaron los mayores hechos de corrupción en la historia de este país. No es así, pero Derlis, por favor. Derlis, hoy ustedes están, porque tenemos un copamiento, Luis, que inclusive esta ley que recién acaba de mencionar hace que la Contraloría esté supeditada al Poder Ejecutivo. Yo le dije al Contralor, le dije, vos haces de juez y parte con el gobierno de turno. Se anda paseando con el ministro de Desarrollo Social. El ministro de Desarrollo Social fue quien mocionó a Camilo Benítez para ser Contralor. Este es un club de amigos. Esa es la realidad. Ojalá que no ocurra un robo galopante como lo que pasó en la primera gobernación de Central de un colorado cartista que ahora está siendo juzgado en tribunales. Ojalá que no sea así y ojalá que aprovechen este presupuesto que lo están haciendo para el 2025. ¿Cómo ven ustedes la imagen del Congreso? A mí me preocupa, yo creo que el poder más importante es el Congreso. Estoy seguro que el poder legislativo es el más importante para que funcione la democracia. La base de la democracia es el Congreso Nacional, ¿verdad? ¿Cómo ven ustedes la imagen? A mí me asusta cuando yo leo en redes sociales, digamos, cuando hablan de golpe parlamentario, eliminemos, volemos esto. Cuando uno lee la historia, Venezuela, que tenía 40 años de democracia y los partidos gobernaban con mayorías absolutas, nadie se imaginó esa consecuencia nefasta que fue Hugo Chávez. Y ahí está Venezuela hoy. ¿Cómo ven ustedes eso? Y es una cuestión real que tenemos que administrar, Luis. Ese es el riesgo. Acá no es el riesgo la izquierda, la derecha, la ultraderecha o la ultraizquierda. Acá el peligro es el populismo. El populismo es el peligro para la democracia. Pero también hay una realidad, lo que vos estás diciendo. Yo sostengo y defiendo al Congreso como institución. Acá muchas veces por la inconducta de algunos colegas que los existen los otros poderes del Estado por también, supuesto. ¿verdad? Están como más expuestos en el Congreso. No, pero nosotros estamos expuestos, claro. Y hay una cuestión también, Luis. La estructura mediática nos utiliza a nosotros los congresistas como carne de cañón. Todos los tiroteos van al Congreso Nacional. Yo no estoy defendiendo las inconductas de mis colegas parlamentarios, pero sí defiendo a la institución. Y cuando ese dispositivo mediático, estructurado, permanentemente está tiroteando al Congreso, por supuesto, el ciudadano, porque los medios, ustedes son generadores de opinión, Luis, el ciudadano común dice, la pucha, ¿para qué queremos este Congreso Nacional? Vos haces hoy una consulta popular y te van a decir que desaparezca el Congreso. Pero ¿y el peligro y el riesgo que representa eso? Pero justamente, el peligro y el riesgo también está en senadores y diputados corruptos. Claro, es lo que estoy diciendo. Yo no estoy de acuerdo con ustedes, porque ustedes llaman populismo a decir la verdad. No, yo no me refiero... Y democracia es quiero que el Partido Colorado y Liberal anden años y años en este manto de corrupción donde ha llevado al Paraguay. Yo no le estoy defendiendo a ningún parlamentario, dije eso. Yo te pido también que tenga lectura comprensiva de lo que estoy diciendo. Pero hay una cosa que hay que entender, esto pasa en todo el mundo por una cuestión muy simple. La sesión parlamentaria es una sesión abierta. Claro. La corrupción que ocurre en todas las dependencias públicas tenés que hurgar y no es fácil de encontrar. Pero yo le repito, y eso le dije ya a varios legisladores. No es tan difícil, Luis. Mirá la etapa de los diarios. No, yo hice investigación durante muchísimo tiempo en la prensa y cuesta encontrar los elementos, pero acá se denuncia corrupción en licitación pública, el municipio de Asunción que tiene 500.000 millones de guaraníes que obtuvo y que no sabemos cómo son la plata. El Poder Judicial es el más oscuro de todos. Claro. Yo en eso estoy absolutamente de acuerdo. Por eso celebré esto que se acá de los Ujieres. Y voy a decir esto. De ellos depende que termine la impunidad. Claro, pero por eso también es tan importante. Por eso le decía yo a Adely, ¿por qué hacer este tipo de cosas que de alguna manera irritan a la gente? Porque nosotros necesitamos que la gente crea en el Congreso. Porque es la institución más importante, justamente. Es la única que puede ponerle control a los otros poderes del Estado. Y ese es el gran desafío que tenemos y comparto plenamente y repito, senadora, yo no me refería al parlamentario populista. Yo me refiero a una corriente política que venga a desplazarnos y se instale
en el gobierno central, a través del populismo. Mira, Luis, a eso me refiero. Se me fue el tiempo cortito. Ellos están en la construcción de un modelo de un partido único, van camino al absolutismo. Eso es lo que se ve en las leyes que están presentando al Parlamento. Por eso hoy, lastimosamente, se está debilitando la democracia y obviamente el pilar fundamental para sostener es el poder legislativo. Este tipo de acciones de Ehrlich y a la gente del oficialismo colorado es lo que socava nuestra credibilidad como legisladores, y ustedes están cada vez más debilitando la democracia en el Paraguay. Cortito de Ehrlich, porque... Al contrario, el sistema democrático está absolutamente fortalecido en el Paraguay. Elecciones limpias, transparentes, un equilibrio entre los poderes del Estado, nuevas leyes con un presupuesto que va mucho para la gente, pero es natural también y ocurre en todos los países del mundo lo que decía Luis. El ataque de los grupos mediáticos realmente siempre va más para el Congreso. El zócalo del programa dice congresistas 39 millones, médicos 5 millones. Y sí, pero es una media verdad, es una media verdad. Y ahí en las medias verdades es lo que triunfan los populistas. ¿Por qué una es una posverdad? Porque ellos pueden tener hasta 3 vínculos. 15 millones de guaraníes tienen un horario diferenciado, tienen también vínculos en el Instituto de Previsión Social. Entonces, tenemos que... hoy la clase política y el Congreso lucha contra el populismo, contra la posverdad, entre otros temas. Y la gente no solamente en Paraguay, sino en todo el mundo. En contra de ustedes, que están generando gente de primera y de segunda clase. Me quedé sin tiempo. Nosotros, los de la posverdad, los enemigos del... Pero tenemos que terminar con los excesos y los privilegios Sí, de la no, clase política. Totalmente. Hay que... General. Sí, hay que seguir debatiendo. Nosotros los de la posverdad también escuchamos y debatimos y vamos a Y hacer... polarizantes, ¿eh? Sí, claro, vamos a Populismo. polarizar ahora. Gracias, Opar la gracias. pan Gracias a todos, Gracias, gracias. No va a haber pan Feliz dulce. Navidad, Yolanda. No va a haber pan dulce. Le vamos a comprar un hospital que está vendiendo pan dulce.